34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. La siguiente conferencia, Misión Médica y Conflicto Armado, la presentará la doctora Daisy Arrula Sánchez, médica egresada de la Universidad Juan N. Corpas, especialista en Gerencia de Salud Pública de la Universidad del Rosario, especialista en Evaluación Económica de Proyectos de la Universidad de los Andes, máster en Conocimiento de la Escuela Iberoamericana de Negocios EOI de España, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora de la Comisión de la Verdad en el tema de salud. Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores del 34º Congreso Nacional de Medicina General y Social de ASMED. Es un placer para mí acompañarlos y, como lo he manifestado en otras oportunidades, es un deber estar hoy con ustedes. Las reflexiones que voy a plantear hoy tienen elementos que se han trabajado desde la Comisión de la Verdad en estos últimos 4 años de trabajo de la comisión y algunas reflexiones propias, dado el lugar que tuve en la comisión como parte del equipo de investigación del comisionado Saúl Franco en el tema de impactos del conflicto armado en la vida de las poblaciones. Hoy vamos a compartir algunas reflexiones respecto de lo que ha sido la violencia contra los trabajadores de la salud, tanto en el ámbito de lo que se ha denominado como infracciones a la misión médica, pero también en el ámbito de la violencia sociopolítica. Solamente para que ustedes lo tengan allí presente, la comisión ha producido más de 11 volúmenes, excúsenme, con informes de lo que ha sido el marco del conflicto armado y cerca de 100 o más casos que soportan y que alimentan estos volúmenes. Sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes nuestra agenda. Vamos a hablar sobre la violencia contra el personal sanitario en el marco de las comisiones de la verdad. Vamos a hacer una reflexión sobre lo que ha significado la violación de derechos humanos y las infracciones a la misión médica o al VIH en el marco del conflicto. ¿Cuáles son esos daños e impactos del conflicto armado en el sector salud y en el personal sanitario? Y algunas deudas del sector salud con los trabajadores de la salud. Bien, en primera instancia, quisiera como invitarlas a pensar respecto del por qué es importante la actividad sanitaria y específicamente el personal sanitario en los territorios y cuáles han sido esos fines a través del por qué los diferentes grupos armados han generado la violencia contra el personal sanitario. Para ello quisiera iniciar compartiéndoles que la Comisión de la Verdad pues es parte del sistema de justicia transicional. Ustedes recuerdan que en los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la FARC-EP, el capítulo 5 sobre las víctimas estableció el sistema de justicia transicional y una de estas entidades era la Comisión de la Verdad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Justicia y el Reconocimiento. En ese sentido, la justicia y la no repetición, perdón. En ese sentido, la Comisión de la Verdad fue conformada con el decreto 588 del 2017, finalizó su trabajo el 19 de agosto del 2022 y tenía 4 grandes objetivos: el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento que estaba dirigido tanto a víctimas como el reconocimiento de responsabilidades, acciones de convivencia, el sistematizar las acciones de convivencia que se han dado en diferentes territorios y las recomendaciones de no repetición. En el marco de esos 4 objetivos, el proyecto de salud y conflicto armado, que como ya lo decía anteriormente, formó parte del capítulo de impactos en la salud, impactos en la vida de las poblaciones, estuvo, digamos que articulado y pensado frente a qué estaba pasando con relación a los impactos del conflicto armado en la vida de trabajadores de la salud
y en los servicios de salud. Para iniciar quisiera compartirles, ustedes me van a excusar, voy a hacer 3 interrupciones durante la presentación. Quiero compartirles la voz de la comunidad de Pichilín, quien nos habla sobre cómo vivieron ellos el conflicto y cómo se da este escenario de memoria colectiva a partir de uno de los primeros eventos, tal vez más cruentos, que ha sido la primera masacre en octubre. Ese puesto de salud nació como en el 80. Como el 80. Sí, se puso la mano de obra mucho. Se trabajó en la... Cuando hicieron el puesto de salud, Sí. el viejo que dice uno. Ajá. Sí. Había una comunidad bien organizada, donde la gente vivía, no vivíamos súper bien por la necesidad de que somos pobres, no teníamos que sacar los productos, no había carretera, pero sí había un modo de vivir bien, tranquilo. Nosotros nos iniciamos aquí con un centro de salud pequeño, pequeñito, y siempre venía el médico, venía la enfermera. Vamos todos Sí. al banquete, a la mesa de la creación. Esa canción, o sea, también la cantamos nosotros. Yo la vida de antes no la cambiaría por nada en el mundo. Había bastante Yo gente. digo que ya. estábamos todos, Estábamos Todo. todos. dándole 60. 60 familias. más o menos 60. Ahí había mujeres que Sí. tenían hasta 12 Ay, niños. yo Había hasta 12. en Alba Sí, tenía 16, ¿cuántos? O 16. 15. En Alba. Y yo me fui como en llanto y ay, Dios mío, y cuando esto en el lugar que van a matar gente. Yo he venido de esa tierra de Córdoba, ya he visto cómo andaban los paramilitares. Claro. Estaba Entonces con- uno en con- esas épocas Sí. que vamos a pintar la casa, vamos a Exactamente, ya todo el embarrarla. mundo estaba trabajando. Entonces ella estaba haciendo ese puesto de salud, estaba cerrado. Recuerdo que ahí encerraron a todas las mujeres Sí. y a los Ya niños. y ella obviamente ahí se veía como estaban tan apretadas en ese puesto de salud y eso era encerrado. Ella, sáquenos de aquí que nos estamos jugando, estamos muy apretadas. Era para sáquenos afuera para ver qué es lo que están haciendo con los hombres. Y veían que les pegaban. ¿Dónde está la promotora? ¿La promotora quién es? Yo pienso porque la promotora es una persona que les sirve. Bueno, vamos allá, que allá está un herido. Ya. Vamos, que les toca curar ya. ¿Cuántas personas murieron ese día? Acá murieron 9. Mire, ya nosotros aprendimos a vivir con esto. Yo digo que eso no se olvida nunca. No, eso no se No. Y nos daba miedo decir que éramos de Pichilín. Miedo porque nos daban de guerrilleros. La cédula, si la podíamos esconder, la escondíamos. Las casas estaban sucia, sucias, hecho era un abandonadas, todo, abandono. o sea, como un antes pueblo a fantasma. Pichilín le decían así, pueblo fantasma. Pueblo ¿cierto? fantasma, sí. Nosotros íbamos a las entidades y nosotros decíamos, a nosotros en Pichilín nos pasó esto y esto. Y dije, ¿dónde queda eso? ¿Cómo es eso? Y nosotros decíamos, Pichilín, cuando hubo una masacre, primera masacre en Sucre, nadie, inclusive que no nos querían aceptar ni las declaraciones porque Pichilín no existía. ¿Por qué no hay esa confianza? Porque la masacre pensábamos que había sido de otra gente que había venido y resulta que salió fue de la Armada. Ahora quieren que uno les firme un perdón. Ellos mismos se identificaron porque no somos nosotros que lo estamos acusando, sino ellos mismos se identificaron. Esta comunidad ahora mismo está decaída porque no hay un centro de salud adecuado para los enfermos. Ya no hay enfermos, hay muertos a raíz de la violencia. Una cosa loca, Y ella lo nos iba mejor que decíamos orientando como que nosotros, cojan la pintura y íbamos pintando como que ese poco de color, pero fuimos varios, todo el que quería pintar y ahí iba y hacía su ahí dibujo. plasmaba. Él dibujó como un burrito, como que triste, que ahí se ve el burrito Es lo cuando que hubo más se la utilizaba masacre. acá y lo que más se Sí, utilizaba y aquí en la como que comunidad. cuando pasó la masacre, yo dije, este burrito está triste. O sea, en ese mural está como que lo que nosotros vivimos y lo que nosotros queremos para Pichilín. Exacto. Está ahí, está bien colorido y está bien bonito. Y bueno, vamos a plasmar aquí también lo del puesto de salud, que tenga su enfermera, su médico. De nada sirve que te den X
cosas si no va a tener la capacidad de sostener. No hay ni agua. Pero mira que las instituciones se agarran, no, porque Chile no está legalizado, no podemos implementar. Pero de todo esto que hemos vivido, yo pienso de hacer las cosas bien y tratar de que todos estemos bien. La verdad es que antes uno le daba pena decir que era hasta del Pichilín. Mira los guerrilleros, mira. Ya uno no. A mí no me da pena decir, incluso yo digo con orgullo que sí soy de Pichilín. Bueno, queríamos compartirles esta primera pieza de transmedia que la comisión realizó con el apoyo de los compañeros y compañeras de Pichilín Morroa en Montes de María, para acentuar primero la responsabilidad de la comisión en poder mostrar lo que ha pasado con el conflicto armado desde las voces de las propias víctimas y de las propias poblaciones que han sufrido el conflicto. Y segundo, para mostrar cómo el tema de salud se inserta totalmente en el tejido social de las comunidades y que es por eso que gran parte de las afectaciones que se han dado han estado principalmente en los territorios rurales y en aquellos territorios donde con mayor permanencia han estado los diferentes grupos armados. Tal vez se habla de tres escenarios, de tres escenarios de combate. Un primer escenario que tiene que ver con la llegada, por ejemplo, de un grupo armado a un territorio y la expansión militar que ese grupo armado hace. Un segundo escenario ya son los escenarios de control territorial, cuando ya el grupo está totalmente ubicado en una zona. Y un tercer escenario son los escenarios de disputa territorial. Estos tres escenarios no me voy a detener a lo largo de la presentación en ellos, solo los menciono desde ya porque van a ser elementos explicativos de ciertas formas de violencia que se han dado contra los trabajadores de la salud y contra los recursos de salud de manera específica. Decía una de las participantes de esta pieza, ellos llegaron buscando, se refería a las autodefensas de Colombia, a los paramilitares, llegaron buscando a los líderes de la zona, de la zona de Pichilín. Y una de esas lideresas era la promotora de salud, quien se salvó porque en ese momento no estaba en el puesto de salud. El puesto de salud, como la única institucionalidad que existía, fue utilizado como celda para tener a las mujeres y a los niños mientras se cometían la masacre. Creo que son elementos que nos muestran las diferentes interacciones de lo que significa el sector salud en un marco del conflicto armado y en particular del conflicto armado colombiano. Bien, algunos elementos metodológicos, por supuesto, este trabajo se llevó en el marco del desarrollo de la metodología de la comisión, escuchar, de la escucha, del reconocer, del trabajo de campo. Allí solo quisiera mencionar que en términos globales la comisión ha recogido más de 30.000 testimonios que en el tema de salud de manera particular y explícitamente en el tema de violencia contra los trabajadores de la salud fue fundamental los aportes que el Ministerio de Salud nos realizó con el registro oficial de infracciones a la misión médica y que nos realizó la Escuela Nacional Sindical, que también tenía que también tiene un registro importante en términos de las violencias contra los trabajadores de la salud sindicalizados y otros sindicatos. En este punto también quisiera desde ya agradecer la colaboración de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien estuvo con nosotros trabajando estos primeros momentos de revisión y de fortalecer, digamos, que la posibilidad documental de lo que significaban estas violencias. En segundo momento se realizó un proceso de sistematización, de etiquetado, análisis y escritura. En términos de la escritura, quiero compartirles el informe realizado en el marco del trabajo con el comisionado Franco, que es uno de los volúmenes, de los 11 volúmenes de los cuales hablaba al comienzo: Sufrir la guerra y rehacer la vida, impactos, afrontamientos y resistencias del conflicto, y específicamente con el tema de infracciones a la misión médica. Vamos a tener dos casos.
el caso La Salud entre Fuegos y el caso del paramilitarismo en el Hospital de San Onofre. Los invito pues luego a que los puedan consultar y revisar. Creo que estos dos casos también alimentan y permiten un mayor nivel comprensivo tal vez que pueda darnos otros horizontes frente al trabajo. También se utilizaron sentencias y otros informes que han sido entregados por la sociedad civil, en particular con relación explícita a las infracciones a la misión médica. Bien, respecto a la violación de derechos humanos e infracciones a la misión médica, hay tal vez 4 elementos que quiero compartir con ustedes. Lo que significa la misión médica y el trabajo en salud en general, digamos, para las víctimas y los territorios, y el por qué perciben que han sido víctimas de los diferentes grupos armados, las responsabilidades colectivas que hay y que la comisión identifica frente a la misión médica, y 3 apartados explicativos frente al actuar de las insurgencias, frente al actuar del paramilitarismo y frente a lo que ha sido la relación de la misión médica con las fuerzas militares. Bien, en primera instancia quisiera iniciar con una pequeña lectura. Es un testimonio del Cauca. Nos dice que más o menos en el 85, un viernes, cuando una señora salió gritando, mi niña la mataron, dijeron, vea que allá hay una niña que la hirieron. La cogí porque, ¿qué más podía hacer? Me atravesé 1,5 kilómetros que hay arriba para llegar al hospital. Le dije a los guerrilleros, compañero, voy con una niña herida. Yo estaba uniformado, él era enfermero del hospital de Tambo, Cauca, en ese momento. Soy enfermero, déjeme pasar. Un guerrillero sacó el pañuelo y la policía le dijo, ¿qué pasó? Vea que hay una niña herida, va a pasar el enfermero. Pasé y se encienden otra vez a plomo, por decirlo de forma coloquial y abreviada. El trabajador nos cuenta que él viajó con la niña desde el Tambo, Cauca, hasta el hospital de Popayán. Con seguridad, este no es un relato ajeno a muchos y a muchas de nosotros. El trabajador nos dice, la china está viva. Es decir, que esa niña se salvó porque había un personal sanitario en el territorio y también porque los grupos armados en ese momento respetaron la vida del enfermero y de la niña. Este caso lo encuentran en La Salud entre Fuegos. Otro ejemplo de estas situaciones que vivieron los trabajadores de la salud en el territorio nos lo cuentan en el volumen Colombia Adentro, los compañeros del territorio de Pacífico. Nos dicen que tras la operación Tsunami, el ejército se retiró, pero las AUC se instalaron en el corregimiento de Terán, en el municipio de Roberto Payán. En julio de ese mismo año, como respuesta a la llegada de las AUC y el ejército, las FAREP reunieron a la gente de barbacoas en la Plaza del Pueblo y con una lista de nombres declararon objetivo militar a 13 concejales, 12 docentes, 10 trabajadores de la salud, líderes populares y al alcalde Juan Carlos Quiñones. Con esto damos ya 2 ejemplos de cómo en medio del combate los trabajadores de la salud y las comunidades y los trabajadores de la salud han quedado en medio entre fuegos, señalados por unos y por otros, y esto es tal vez uno de los elementos que ha generado una de las mayores violencias contra los trabajadores de la salud. No puedo pasar esta diapositiva sin decir que casos como el del Hospital de Miraflores, Guaviare, en 1985 y nuevamente en 1998, donde las FARC atacaron las instalaciones del casco urbano y como resultado en 1995 los pobladores se quedan sin hospital, no son frecuentes en nuestros relatos y en los testimonios que la comisión identificó. Esto mismo se ha dado en momentos con el paramilitarismo en particular. También habría que decir allí que hay casos de violencias extremas donde se han prohibido las prácticas sanitarias cuando los grupos armados se apoderan, por ejemplo, de la institucionalidad en salud. Bien. Otro de estos relatos se da en un arribo ya paramilitar entre Boyacá y Casanare.
Allí quisiera compartirles el caso del médico Heiner Antonio Munir y del conductor de ambulancia Nairo Romero Chaparro. En este caso, los dos trabajadores de la salud fueron desaparecidos por el bloque paramilitar, se da toda vez que el médico denuncia públicamente la violencia y la tortura que pobladores de la zona en el municipio de Chámeza estaban viviendo, específicamente después de la atención de un campesino que había sufrido una fuerte violencia, torturas y múltiples tratos degradantes, y el médico realiza atención de este caso y posterior a ello hace la denuncia. El castigo que recibe el médico por defender la vida de los pobladores es que fue desaparecido. Como les digo, se da de la mano con el conductor de ambulancia de ese momento, quien para la fecha era trabajador sindicalizado de ANTOC. No podríamos tampoco pasar sin recordar los profesores que han dado la vida en defensa de un pensamiento crítico. Voy solamente a mencionar al profesor Abad y al profesor Leonardo. Creo que en este escenario se conoce ese contexto en el 87 donde ellos dan su vida. Nuevamente quisiera allí decir que la ayuda humanitaria pasa por esa defensa de la vida y la salud, pues no podría haber salud si no hay vida, y no podría haber vida si no hay salud. Otro caso que está allí expuesto es con Ricardo Orozco, líder sindical de ANTOC, de la Junta Nacional de ANTOC, quien en el año 2001, después de presentar distintas denuncias por la corrupción que se estaba dando a nivel de diferentes instituciones públicas y en particular de instituciones de salud en el Caribe colombiano, es asesinado en la ciudad de Barranquilla. Hay que decir que para ese momento varios dirigentes de ANTOC fueron amenazados y prácticamente desarticulada la directiva nacional de ANTOC. Es decir, que prestar la ayuda, atender a los pacientes heridos, a las víctimas, denunciar los actos contra las poblaciones, defender la vida, defender los recursos públicos, han sido tal vez los motivos ante los cuales los diferentes trabajadores de la salud se han visto expuestos y han recibido las diferentes violencias de derechos humanos y las diferentes infracciones a la misión médica. Bien, esta es solo una gráfica allí para ver en qué momento se dan los principales picos o magnitudes de las infracciones a la misión médica. No es diferente a lo que sucede con otras violencias que sufre el país, solamente para señalar que es justo entre el 1999 y el 2005 donde más se presentan estas violencias. Ahora bien, en el caso de las infracciones a la misión médica debemos recordar que en el 2019 y 2020 se ha dado un repunte nuevamente de actos contra el personal sanitario en diferentes lugares donde aún hoy persiste el conflicto armado. Algunos tipos de infracciones, escúchenme que yo estoy moviendo esto para un lado y para otro, algunos tipos de infracciones a la misión médica, tal vez la más relevante por su magnitud y por el daño que genera son las infracciones contra la vida y la integridad personal, más de 500 homicidios contra trabajadores de la salud durante el periodo de tiempo estudiado. También las infracciones contra la infraestructura ocupan un lugar importante, son 346 mal registradas aún, infracciones contra las actividades sanitarias, 307 violaciones del secreto profesional y actos de perfidia. Aquí quisiera señalar que el homicidio es la principal violación de derechos humanos, tanto en número como por ser el hecho fatal. El secuestro y la toma de rehenes ocupa ese segundo lugar, y allí quisiera señalar que ese secuestro y toma de rehenes casi siempre se acompaña de trabajo forzado sanitario
Y en el caso de las mujeres, si bien no fueron tantos los casos que la comisión identificó, sí se encontró que el trabajo forzado sanitario también se acompañaba de violencia sexual, aspecto que ha sido poco visibilizado y que es hoy un momento también para animar que lo busquemos y que lo identifiquemos y comprendamos por qué se dan las violencias de género dentro del sector y en particular la fragilidad en la que las mujeres se encuentran cuando hay grupos armados en una zona. El segundo, 5 minutos. El segundo momento tenemos los repertorios de violencia sociopolítica. En los repertorios de violencia sociopolítica habría que decir que el principal hecho son las amenazas y homicidios contra trabajadores de la salud sindicalizados. ANTOC es el principal sindicato que ha sido afectado por estas violencias. Respecto de las responsabilidades colectivas, quisiera señalar que son las guerrillas el actor que más violencia tiene reportada, de más violencia en infracciones a la misión médica. Aquí quisiera nuevamente decir que el secuestro y toma de rehenes acompañado de trabajo forzado sanitario ha llevado a una estigmatización también por otros grupos armados. Esa estigmatización se paga con la vida. Los paramilitares y en algunos casos en relación con las fuerzas militares son quienes más cometen hechos como el homicidio y las amenazas contra la vida. Y a la vez estos dos hechos llevan al desplazamiento forzado. Un caso particular son las violencias sexuales y la tortura, elementos que, como decía, no han sido visibilizados en el marco del conflicto. Y en este sentido quisiera recordar lo que ha sido el Estatuto de Seguridad Nacional en 1978 y cómo esas acciones que en el 78 se dan contra personal de salud, pero en particular contra la actividad sanitaria, conllevan, digamos que una pérdida de autonomía del actuar médico y a la vez conlleva un estigma que ha estado acompañando las violencias. Respecto a la pérdida de autonomía del actuar médico, quisiera compartirles a ustedes que si bien las fuerzas públicas son las que en frecuencia menos reportan violación contra los derechos de salud, y contra los derechos humanos de los trabajadores de la salud, la pérdida de autonomía lleva a escenas como el que los médicos no realicen los diagnósticos que deben realizar, oculten diagnósticos, coloquen dentro de la historia clínica que la persona puede ser un posible guerrillero o que nieguen la atención. Algunos daños e impactos del conflicto armado en el sector salud los podemos resumir en impactos contra el personal sanitario, la medicina tradicional y la salud comunitaria, la organización gremial y sindical y el sistema de salud. Aquí solo quisiera dejarles a ustedes la pregunta, ¿qué significa haber sido médico o médica en un territorio, promotora o promotor, enfermera o enfermero, y llegar a un territorio donde no se es nadie, donde no se puede ejercer la misión, donde se ha perdido total relación con la comunidad? Dentro de los impactos más señalados por los trabajadores de la salud han estado los impactos en la salud mental y en la salud física. La pérdida o la discapacidad asociada con estos impactos también está presente y en el marco de un sistema de salud de mercado se hace aún más difícil poder lograr una atención. Los impactos contra las comunidades. Cuando un hospital queda sin trabajadores de la salud, las comunidades quedan solas, quedan abandonadas. ¿Quién las atiende? Este es el caso de Astrid Gualteros en el hospital de Puerto López, Lleras, después de una amenaza de las FARC a los trabajadores de la salud en plena retoma del Ariari. Los trabajadores fueron desplazados, más de 45 trabajadores, y las comunidades quedaron abandonadas. Este también es el caso de Arturo Rodríguez, médico tradicional Hugh, quien perdió a su hijo en un acto de un homicidio cometido también por las FARC en Guaviare. Para este médico tradicional nos dice que primero el no poder continuar su tradición oral
desarticula su comunidad. Y segundo, el desplazamiento forzado al que se ve obligado no le permite realizar sus acciones como médicos. Él nos dice, es como si los médicos no tuvieran pastillas, jarabes o inyecciones u hospitales para ofrecer a los pacientes. Eso es lo que se pierde cuando las plantas medicinales son destruidas o cuando se pierde el sabedor ancestral. Más de 92 casos de infracciones contra los sabedores ancestrales, de violación de derechos humanos contra los sabedores ancestrales. El caso de las parteras también ha sido presentado e identificado. Ustedes saben que en muchos territorios son las parteras las que permiten las atenciones de las comunidades, especialmente de las mujeres y de los niños. Finalmente diríamos que hay unos impactos contra el sistema de salud. Tal vez el más evidente es la cooptación de los recursos de salud del régimen subsidiado. Más de 5 entidades del régimen subsidiado identificó la Comisión de la Verdad que fueron saqueadas por grupos armados, específicamente los paramilitares, y más de 32 instituciones hospitalarias, fenómeno que aún en algunos lugares continúa. Con esto iría cerrando para decir que hay algunas deudas del sector salud. Tal vez la principal deuda es que aún no se tiene el derecho a la verdad de las víctimas. Nos decía la hija de un trabajador de la salud en Arauca, que ella aún espera que le digan qué pasó con su papá, dónde está su papá, y además que le reconozcan el derecho a poder tener una reivindicación de que su papá murió a manos, en este caso, de un grupo armado o desaparecido, al parecer por un grupo armado del territorio. Los erradicadores de malaria han sido los trabajadores de la salud que inicialmente tuvieron estas afectaciones. En algunos momentos las guerrillas los consideraron enemigos por trabajar con el Estado, o en otros momentos los paramilitares los consideraron enemigos por haber atendido personas guerrilleras o supuestamente guerrilleras. Esto significa que es necesario lograr ese derecho a la verdad, que es necesario lograr que haya derecho a la justicia con las víctimas. Tal vez el segundo elemento es restituir los derechos de las víctimas y sus familias, derechos laborales que han sido perdidos en el desplazamiento, cuando las personas tenían que salir de un territorio y se les declaraba la destitución por abandono de cargo. Derechos laborales para que puedan lograr una pensión social, el derecho a la salud, programas de atención. Creo que un interrogante central es cómo, siendo nosotros de trabajadores de la salud, las víctimas del sector salud no han tenido el derecho a ser atendidas, a tener una atención psicosocial y de salud integral. Y por supuesto, ampliar el papel del sistema de vigilancia de infracciones a la misión médica. No es suficiente con el reporte, el acompañamiento es fundamental hoy en diferentes escenarios, contextos, con perspectivas de género, con perspectivas étnicas, un poco como lo ha venido mostrando la Comisión de la Verdad. Finalmente diría que son tantos los casos y los involucramientos del sector salud con los grupos armados y en el marco del conflicto armado también con el sector político, que valdría la pena que nos cuestionáramos ir hacia una revisión de la ley de ética médica y de la ley ontológica de otras profesiones. Es inadmisible hoy que pensemos y que mantengamos que los comités de ética médica no hayan volcado su mirada frente a estos hechos y que no tengamos ningún nivel de discusión y de debate ético frente a lo que ha sido el involucramiento del sector salud en el conflicto armado. Dejaría allí y agradecería a ustedes su atención. Muchas gracias.